Hola, hola, desde tutortonight.com, la cura para la ansiedad en los exámenes. Y hoy vamos a tener una pequeña sesión de ayuda de cálculo. Y me pareció importante empezar con una pequeña introducción. Me presento, me llamo Daniel Andrade, soy un tutor de cálculo inglés con más de 3 años de experiencia y generalmente le enseño a estudiantes universitarios de Estados Unidos y del Reino Unido. Y una de las preguntas que más me hacen mis estudiantes de cálculo es cómo encontrar la ecuación de una línea tangente a una función. Este tipo de problemas es vital para cualquier curso básico de cálculo. Y por lo tanto, si ya se acercan los exámenes y sientes que no estás preparado para un tipo de problemas así, este video te va a ser muy útil. Y por último, vamos a discutir las aplicaciones en la vida real de este concepto. Y para ello vamos a utilizar un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a entender todo más fácil. Y antes de comenzar ya con la parte del ejercicio y de la explicación, si tienen cualquier pregunta o quieren contactarnos, nos pueden buscar como Tutor Tonight en el Google Play Store. Ese es el nombre de la aplicación. Nos pueden hacer cualquier pregunta respecto al tema en los comentarios de este video en YouTube. También nos pueden encontrar como Tutor Tonight en Facebook, Twitter, Instagram o en nuestro sitio web tutortonight.com. Bueno, si ustedes ya han comenzado a ver un curso de cálculo en la universidad, ya deben saber lo que es una función. Y ya deben saber que una función se puede representar de manera gráfica en un plano cartesiano. Entonces, para poder explicar mejor el concepto de hoy, vamos a simplemente a dibujar un plano cartesiano, el eje Y, ya lo dibujé, ahora vamos a hacer el eje X. Solo va a hacer esta línea que quede perfectamente recta, listo. Vamos a colocarle sus respectivos nombres, y X. Y vamos a hacer una función que realmente va a ser una curva, que va a ser nuestra función f de x. Vamos a hacer que esto quede verdaderamente como una curva. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner un nombre a nuestra función, función f de x. Entonces, una de las cosas que más nos pueden preguntar en un curso de cálculo es encontrar la ecuación de una línea tangente a una función en un punto. Entonces, para poder demostrar eso gráficamente, primero vamos a escoger un punto cualquiera sobre esa línea. Entonces vamos a hacer que nuestra línea tangente pase sobre este pequeño punto de color rojo. Pero antes de hacer eso necesitamos saber lo que es una línea tangente. Una línea tangente es una línea que toca una curva en un punto y solamente en un punto. Entonces, para que ustedes puedan entender cómo se ve eso de manera gráfica, vamos a dibujar una pequeña línea que sea tangente a esa curva solamente en el punto rojo. Eso. Perfecto. Y vamos a hacer énfasis en que es el punto rojo el único que tienen en común la línea y nuestra función f de x. Entonces, como pueden observar, solo esa línea y esa línea recta, esa línea tangente y nuestra curva solo se encuentran en nuestro punto rojo y por la definición la línea gris es una línea tangente. Entonces, para poder encontrar la ecuación de esa línea gris, primero necesitamos saber cómo se representa una línea con una ecuación. Entonces, para eso necesitamos conocer otros conceptos que vamos a explicar en este mismo momento. Necesitamos conocer el concepto de pendiente. Entonces, para explicar el concepto de pendiente, vamos a dibujar dos líneas y otro plano cartesiano, porque las coordenadas de un plano cartesiano son muy útiles para explicar el concepto de pendiente. Entonces vamos a dibujar otra vez un plano cartesiano, vamos a dibujar aquí un eje Y otra vez, vamos a dejar que esto quede recto, ahora un eje X, perfecto. Nombrarlas otra vez, eje Y, vamos a nombrar esta como eje X y vamos a dibujar dos líneas, una línea así, tal vez, y vamos a dibujar otra línea de otro color, tal vez una línea de color gris, así.
Perfecto. Como se pueden observar, ustedes pueden observar, estas dos líneas se cruzan. Esto sucede porque las dos líneas tienen una pendiente diferente. Cuando dos líneas tienen una pendiente diferente y si son trazadas hasta el infinito, es decir, si nunca se van a dejar de dibujar, en algún momento las dos líneas se van a cruzar, como es el caso de las que tenemos ahora en pantalla. Para explicar cómo se determina el concepto, cómo se determina numéricamente la pendiente de cada una de estas líneas, vamos a dibujar dos puntos, tal vez ahora de color azul, un punto acá y un punto acá. Dos puntos en cada una de las líneas, un punto más adelante y otro punto más adelante para la línea gris. Y realmente no necesitamos que las dos líneas se crucen, eso nos va a incomodar después para seguir explicando lo que está pasando. Entonces simplemente vamos a borrar un poquito de cada una de las líneas. Perfecto. Ahora podemos continuar. La pendiente realmente es el cambio en la altura respecto al cambio horizontal de una línea. Es decir, que tanto sube una línea mientras que tanto se mueve a la derecha. Entonces podemos utilizar estos dos puntos para representar la pendiente de cada una de las líneas. Ya, de nuevo, ya sabemos que cada una de las líneas tiene una pendiente diferente. Entonces simplemente vamos a explicar cuál es la pendiente de la línea roja primero. Esa línea quedó un poquito curva. Tal vez vamos a arreglar eso un poco utilizando una herramienta de línea. Ahora sí nos va a quedar mejor. Vamos a dibujar esto así. Vamos a hacerlo un poquito más fino. Perfecto. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces, ya tenemos. Si tenemos dos puntos sobre una línea, podemos también encontrar cuál es el cambio entre esos dos puntos verticalmente y también podemos encontrar cuál es el cambio horizontal. Entonces, aquí tenemos esta parte horizontal o esta línea horizontal. Puede ser llamada el cambio horizontal delta de X y esta pequeña línea vertical podría ser el cambio vertical delta de Y. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta línea gris. Perfecto. Delta de Y sobre delta de X. Entonces, como ya les he mencionado anteriormente, la definición de pendiente es el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Entonces, teniendo eso en cuenta, se puede saber que realmente la pendiente de la línea gris es mucho mayor que la pendiente de la línea roja, ¿sí? Ambas tienen realmente, yo me encargué de hacer eso, el mismo cambio horizontal, ¿sí? Realmente ambos ambos pares de puntos están localizados sobre la misma coordenada en X, pero el cambio vertical de la línea roja es muy pequeño, como se puede observar en esta parte, mientras que el cambio vertical de esta línea gris es mucho mayor, lo que quiere decir que la línea gris tiene una pendiente mayor. Entonces también podemos escribir aquí simplemente pendiente. La pendiente generalmente en líneas se representa con la letra M, es igual a delta de Y sobre delta de X. Entonces, ya tenemos un concepto que es primordial y que es vital para determinar la ecuación de una línea. La pendiente es vital para determinar la ecuación de una línea. Entonces, ya sabemos que es delta de Y sobre delta de X. Vamos a dejarlo aquí encerrado en un círculo. Lo otro que necesitamos para determinar la ecuación de una línea es un punto cualquiera sobre la línea. ¿Por qué? Si tenemos una pendiente solo necesitamos un punto, lo voy a explicar en este momento. Vamos a borrar esto de aquí.
rápidamente para poder seguir explicando. Bueno, para explicar por qué se necesita solamente un punto, realmente necesitamos otro tipo de línea. Necesitamos una línea que tenga la misma pendiente a la línea roja. Vamos a deshacernos de la línea gris simplemente porque tiene una pendiente diferente. Para eso vamos simplemente a borrar esto rápidamente, de la manera más rápida posible. Y vamos a dibujar una línea que tenga la misma pendiente a la línea roja. Me parece mejor utilizar otra herramienta para borrar esto de la pantalla. Perfecto, listo, terminamos. Y vamos a dibujar una línea que tenga la misma pendiente a la línea roja. Me tomé ya la libertad de copiar esto antes. Y listo. Esa línea, la línea gris, como se puede observar, tiene la misma pendiente de la línea roja. Incluso me tomé la libertad de dibujar los mismos puntos que teníamos antes y como se puede observar, el cambio horizontal, delta de x, y el cambio vertical, delta de y, de la línea gris es muy similar al cambio horizontal de la línea roja y el cambio vertical de la línea roja. Entonces, estas dos líneas tienen la misma pendiente. Esto también es lo que se conoce comúnmente como líneas paralelas. Dos líneas paralelas realmente lo que pasa es que tienen la misma pendiente. ¿Y esto qué tiene que ver con el punto? Bueno, como se puede observar, si las dos líneas son paralelas, si las seguimos trazando hasta el infinito, es decir, si nunca las dejamos dibujar, va a pasar lo contrario al caso anterior. Si las líneas son paralelas, nunca se van a encontrar, no importa qué tanto dibujemos. Entonces, supongamos que encontramos o que tenemos varias líneas que son paralelas. Simplemente vamos a dibujar otras líneas paralelas a esto. Vamos a dibujar más líneas paralelas. Acá, vamos a dejar otra acá. Vamos a dejar otra aquí arriba. Perfecto. Si tenemos varias líneas paralelas, pero conocemos un punto que está sobre nuestra línea, por ejemplo, este punto gris, este punto marrón, perdón. Si tenemos una línea y tenemos la pendiente y conocemos un punto sobre esa línea, entonces ya no necesitamos nada más para poder representar la línea. ¿Por qué? Si tenemos la pendiente, lo que tenemos realmente es un conjunto de líneas que son paralelas, pero solo una de esas líneas puede tener este punto marrón. Porque, como ya sabemos, las líneas paralelas nunca se van a cruzar, es decir, nunca van a compartir un punto. Entonces, mientras todas son paralelas, esta línea que tiene este punto marrón no lo va a compartir con ninguna otra línea que tenga la misma pendiente. Por lo tanto, esta línea roja que tenga esta pendiente y tenga este punto marrón es única y con eso es suficiente para tener una ecuación o una representación única de esta línea roja. Entonces, para explicar mejor cómo se escribe eso de manera algebraica o de una manera más matemática, podemos utilizar otra vez esta ecuación que teníamos aquí en nuestro círculo, la ecuación delta y sobre delta x. Ya me parece importante escribir esto de otra manera. El cambio en y realmente es una diferencia entre una coordenada y de un punto y la coordenada y del otro punto. Entonces, generalmente se tiende a representar como una resta o una diferencia de dos coordenadas y. Entonces, se escribe generalmente así: y2 menos y1. Y es lo mismo con el cambio horizontal. El cambio horizontal realmente es lo mismo. La diferencia entre las coordenadas x de un punto menos la coordenada x del otro punto. Es más, vamos a dibujar eso de una vez aquí en cada punto. Este debería ser x2. Estas son las coordenadas de este punto y2.
Y este vamos a hacer es un poquito más grande para que se pueda ver en el video. Esto debería ser y1 y la coordenada x de este punto es simplemente x1. Vamos a corregir eso un momento para que se vea mejor en el video. Perfecto. Mejor escribir primero las coordenadas y después hacer los paréntesis. Ahora sí, entonces, la diferencia o el cambio vertical es simplemente la diferencia entre las coordenadas y o entre las coordenadas y la diferencia del cambio horizontal es lo mismo pero con las coordenadas x. Entonces, esto sería x2, vamos a borrar esto rápidamente, x2 menos x1 y ya tenemos una ecuación de la pendiente. Utilizando esta misma ecuación de la pendiente, podemos determinar cómo luciría una ecuación de una línea. Simplemente lo único que tenemos que hacer es darle una forma en la que ya no tengamos ningún denominador. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar en ambos lados el denominador. x2 menos x1. x2 menos x1 también en el lado izquierdo de la igualdad y cancelamos en el lado derecho. Esto se cancela y esto se cancela y por lo tanto ya lo podemos borrar. Acá y acá. Esto que tenemos aquí, tal vez no se pueda ver bien en sus pantallas, voy a escribirlo otra vez. Tal vez de una manera un poquito más grande. Es lo que se conoce como la ecuación de una línea de forma que tiene una pendiente y el punto. Ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Ustedes ya saben cómo determinamos esta ecuación, pero vamos a suponer el caso anterior, el caso de las líneas paralelas. Tenemos un montón de líneas paralelas, pero tenemos la pendiente de todas esas líneas paralelas y conocemos el punto sobre una de ellas. Entonces conocemos M, que es esto de aquí, o sea, conocemos la pendiente, y conocemos un punto, tal vez este punto de color marrón, ese serían nuestras coordenadas x1 y y1. Y ya sabemos que eso sería suficiente para tener la ecuación única de esta línea roja. Es única, ninguna otra línea va a tener la misma pendiente y va a tener este mismo punto marrón. Y por lo tanto, estos subíndices de y2 y x2 ya son innecesarios, realmente no lo necesitamos. Ya como lo he mencionado ya anteriormente, esta ecuación es única y ninguna otra línea va a tener esta misma ecuación. Entonces, esos subíndices ya son innecesarios. Ya con esto, conociendo la pendiente y el punto es suficiente para tener la ecuación de la línea. Entonces, simplemente borramos esos subíndices y los podemos escribir de una manera diferente, simplemente con y y con x, para que esto luzca o ya tenga una forma de una función. Es decir, esta ecuación de esta línea realmente es una función de una línea tangente, que luce así. Entonces, ya sabemos que para describir cualquier línea necesitamos un punto y necesitamos una pendiente. Entonces, en nuestra línea tangente que teníamos al principio, ¿cómo hacemos para encontrar un punto de esa línea tangente, un punto de esa línea tangente? ¿Cómo hacemos para encontrar la pendiente de esa línea tangente? Para explicar eso vamos a regresar al principio, simplemente vamos a borrar esto y vamos a dibujar lo que teníamos al principio, que era simplemente nuestro plano cartesiano. Vamos a dibujar nuestro eje Y
y vamos a dibujar nuestro eje X. Vamos a colocarle sus respectivos nombres, eje Y eje X. Y vamos a dibujar la función que también teníamos al principio. Me tomé ya la libertad de pegarla. Y es lo mismo, una curva, una función que gráficamente es una curva que en un punto, que es este punto rojo, tiene una línea tangente que es esta línea gris. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un punto y la pendiente de esa línea? Bueno, ya sabemos que este punto hace parte tanto de nuestra función como de la línea tangente, porque la línea es tangente a la función en ese punto. Entonces ese punto hace parte de nuestra línea tangente. Ahora lo único que nos falta para tener la ecuación de nuestra línea tangente es simplemente encontrar la pendiente de esa línea tangente. Pero realmente, pues, no es muy fácil encontrar esa pendiente. Sabemos que la pendiente es el cambio vertical sobre el cambio horizontal, o dicho de otras maneras, la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para poder hacer esa diferencia, necesitaríamos dos puntos, pero de la línea gris o de la línea tangente solo conocemos un punto, el punto rojo. Entonces, realmente no vamos a poder encontrar otro punto de la línea tangente. Pero en cálculo hay un método que es muy útil, que es tratar de encontrar una aproximación que su resultado sea muy cerca al valor real, tan cerca que simplemente la pequeña diferencia que haya entre los dos valores sea irrelevante. Entonces vamos a intentar de hacer una aproximación que sea lo suficientemente cerca al valor real de la pendiente y de esa manera pues vamos a encontrar una solución que va a ser muy útil. Entonces para encontrar una aproximación se me ocurre esta idea. Vamos a dibujar dos puntos verdes acá y acá que están lo suficientemente cerca al punto rojo. Hay que tener en cuenta que sus dos puntos verdes están sobre nuestra función f de x, sobre nuestra curva, pero no están sobre la línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que eso nos ayude a aproximar la pendiente? Se me ocurre, por ejemplo, que si llegáramos a trazar una línea entre esos dos puntos verdes, vamos a dibujar eso, una línea entre los dos puntos verdes. La línea que nos resulta va a tener una pendiente muy parecida, incluso se ve gráficamente que tiene una pendiente muy similar a la pendiente de nuestra línea tangente. Sin embargo, realmente no es la misma pendiente. ¿Cómo hacemos para aproximar aún mejor la pendiente de la línea tangente? Se me ocurre, ¿por qué no hacemos los dos puntos verdes aún más cerca al punto rojo? Y después de eso aún más cerca. Y después de eso aún más cerca hasta que lleguemos a un punto en que dibujemos los dos puntos verdes tan cerca al punto rojo que realmente no existan otros dos puntos que puedan estar más cerca al punto rojo. ¿Qué pasaría si sobre esos dos puntos que están exageradamente cerca al punto rojo trazáramos una línea? ¿Sería su pendiente muy parecida a la pendiente de la línea tangente? La verdad es que si estamos tan cerca, la pendiente de esa línea verde sería tan parecida, tan exageradamente cercana a la pendiente de la línea gris, que para cualquier propósito resultaría siendo la misma línea gris. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a encontrar dos puntos que estén lo suficientemente cerca al punto rojo que al trazar una línea sobre esos dos puntos nos dé una pendiente que es exageradamente similar a la pendiente de nuestra línea tangente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se me ocurre una idea que es muy útil, que es simplemente comenzar dándole ciertos nombres a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre darle un nombre a la diferencia horizontal entre el punto verde y el punto rojo. Vamos a llamar a esa diferencia horizontal H. Entonces, si ya tenemos la diferencia horizontal entre el punto verde y el punto rojo, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas del punto verde? Pues también siguiendo el mismo orden de ideas, podemos, por ejemplo,
darle nombre a las coordenadas del punto rojo. Se me ocurre, por ejemplo, a la coordenada en X del punto rojo vamos a llamarla X. Realmente darle ese nombre no tiene ningún problema. Y para encontrar la coordenada en Y de ese punto rojo, lo que generalmente hacemos es introducir este valor dentro de la función, que es simplemente reemplazar todas las X dentro de la función por este valor. Pero si reemplazamos aquí, simplemente sería reemplazar una X con una X. Entonces, realmente la coordenada en Y de nuestro punto rojo es f de X. Entonces, si ya tenemos las coordenadas del punto rojo, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas de este punto verde? Se me ocurre, por ejemplo, que podemos utilizar esta fórmula, que es la fórmula del cambio horizontal, y sabiendo que ya conocemos el cambio horizontal entre el punto rojo y el punto verde, podríamos encontrar la coordenada en X del punto verde. Entonces podemos hacer eso. Simplemente x2 menos x1 me da igual a la diferencia horizontal entre el punto verde y el punto rojo, que ya le habíamos colocado el nombre de h. Entonces, sabiendo que la coordenada en x del punto rojo es x, entonces simplemente podemos quitarle este 1 a esta x. Esta x es la coordenada del punto rojo. Podemos encontrar cuál es la coordenada del punto verde. Simplemente lo que tenemos que hacer es mover esta x al lado derecho. Entonces, simplemente sumamos x a ambos lados. Esto se cancela. Vamos a borrar eso. Y lo que nos da es simplemente el resultado de la coordenada en x del punto verde. Entonces, simplemente lo que obtenemos es que la coordenada en x del punto verde es h más x. Perfecto, encontramos la coordenada en x. ¿Cómo encontramos la coordenada en y del punto verde? Tenemos nuestra función, el punto verde hace parte de la función, entonces simplemente sería introducir esta coordenada horizontal, esta coordenada en x, dentro de nuestra función, y eso nos daría la coordenada en y del punto verde. Entonces simplemente sería reemplazar esta x por esto. Entonces vamos a hacer eso. Entonces la coordenada en x del punto verde realmente sería x más h y la coordenada en y simplemente sería f de x más h. ¿Sí? Simplemente introduje x más h dentro de nuestra función y nos da f de x más h. Perfecto. Ya tenemos la coordenada de un punto, ¿sí? Del punto verde. Y realmente no necesitamos las coordenadas del otro punto verde. Podemos simplemente suponer algo muy similar. Las coordenadas del otro punto verde es x menos h de f de x menos h, ¿sí? Lo importante es que tengamos una idea. Ahora, lo más importante es hacer que esos dos puntos estén lo suficientemente cerca. Para eso vamos a utilizar un concepto en cálculo que se llama el concepto de límite. Entonces, el concepto de límite de lo que se trata es simplemente suponer qué le pasaría a algo, una función o cualquier otra cosa, si una variable se acercara demasiado a cierto valor. Entonces lo podemos aplicar para nuestro ejercicio. Lo que nosotros queremos es saber cuál sería la pendiente de la línea que pasa por estos dos puntos verdes si este punto verde, por ejemplo, estuviera muy cerca al punto rojo, igualmente con el otro punto verde. Es decir, si la diferencia horizontal entre estos dos puntos, o sea, es h, es decir, h, fuera cero, ¿qué pasaría? Entonces eso lo podemos representar matemáticamente de esta manera.
el límite cuando h tiende a 0. Eso quiere decir, ¿qué llegaría a pasar si esta diferencia horizontal llamada h fuera tan pequeña que fuera prácticamente 0? Que es lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, pero aún necesitamos algo más, una función, para poder aplicar ese tipo de límite. ¿A qué le vamos a aplicar esta tendencia de que h tiende a 0? Se me ocurre la idea, ¿por qué no lo hacemos directamente con la pendiente? Tenemos una pendiente aquí, la fórmula de la pendiente, tenemos las coordenadas de un punto verde, tenemos las coordenadas de un punto rojo, y sabemos que si el punto verde estuviera muy cerca del punto rojo, prácticamente ya tenemos la pendiente real, ¿sí? Entonces podemos hacerlo ya. Vamos a suponer que y2 es la coordenada en y del punto verde. Entonces simplemente y2 sería simplemente f de x más h menos y1, que es la coordenada en y del punto rojo, que es f de x, y eso sería sobre la diferencia horizontal entre el punto verde y el punto rojo. Entonces sería simplemente el punto, la coordenada en x del punto verde, que es x más h, perdón, eso no debería ir ahí, listo, menos la coordenada en x del punto rojo, que simplemente es x. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos simplemente la pendiente que estamos buscando. Realmente no hay ninguna diferencia si hiciera esto respecto a este punto verde o respecto al otro punto verde. Cuando ambos puntos o cualquiera de los dos puntos se acerque mucho al punto rojo, vamos a obtener la misma pendiente. Entonces simplemente tenemos una fórmula de pendiente y le vamos a aplicar un límite. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasaría a esa pendiente si la diferencia horizontal entre esos dos puntos fuera 0 o fuera tan pequeña que prácticamente sería 0? Entonces, para entender cómo resolver un límite y encontrar inmediatamente una pendiente, ¿sí? Que es lo que queremos lograr, la pendiente de una línea tangente, podemos ir directamente ya a un ejercicio. Vamos a hacer eso rápido, vamos a borrar esto acá. Simplemente vamos a darle el nombre o vamos a colocarle una expresión a nuestra función. Entonces simplemente vamos a suponer que el polinomio o esa función realmente pudiera ser representada como x cuadrado menos 2x más 4. Es simplemente un ejemplo. Y vamos a suponer que el punto rojo realmente está ubicado sobre x igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Simplemente podemos comenzar a introducir esto en nuestro límite. Hasta ahora no necesitamos saber cómo se resuelve un límite, simplemente vamos a colocar cosas adentro y después vamos a explicar cómo se resuelve el límite. Cuando h tiende a 0, f de x más h, todavía no lo necesitamos escribir, f de x más h, menos esta expresión. No se olviden nunca de colocar esos paréntesis porque todo f de x es negativo, entonces todo esto va a ser negativo o multiplicado por menos 1, entonces necesitamos paréntesis. Eso no se les puede olvidar. X cuadrado de menos 2x más 4 y en el denominador simplemente x más h menos x. Entonces podemos simplemente comenzar a simplificar ciertas cosas. Vamos, por ejemplo, x menos x es 0, simplemente lo podemos quitar de aquí, no necesitamos nada de eso. Y el denominador es simplemente h.
Y ahora, ¿cómo hacemos para lidiar con este fx más h? Tenemos una función, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con una función? Si tenemos una coordenada en x, simplemente la introducimos en nuestra función. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos todas las x con x más h. Entonces, hacemos acá otra vez. Lo que estamos buscando es simplemente f de x más h y de nuevo reemplazamos todas las x con x más h. Como esta x realmente en un principio estaba elevada al cuadrado, entonces necesitamos un paréntesis. Como todas las x se van a reemplazar como x más h, toda x más h, o toda esta expresión, va a estar elevada al cuadrado. Entonces, para representar eso, necesitamos paréntesis en toda la expresión. Nunca se olviden de colocar paréntesis, o de lo contrario vamos a llegar a respuestas que son incorrectas. Eso sería demasiado penoso en un examen, entonces hay que acordarnos siempre de colocar paréntesis. Lo mismo acá, menos 2, vamos a reemplazar x, como x más h son dos términos, entonces vamos a colocar x más h en paréntesis, y toda la expresión x más h está multiplicada por menos 2, y al final más 4, perdón, y ya tenemos f de x más h. ¿Qué hacemos? Vamos simplemente a introducirla acá, ¿no? Vamos a reemplazarla acá, sustituirla, y vamos a continuar con nuestro ejercicio. Límite de cuando h tiende a 0, ya después explicamos cómo se resuelve un límite. Simplemente hacemos esto, x más h al cuadrado, menos 2 de x más h. Bueno, esto está tomando un tiempo, entonces simplemente para hacer esto más rápido vamos a copiar y pegar. Control C, perfecto, efectivamente mucho más rápido. Y ya sobre el denominador. Que simplemente era h, ya sabemos por qué es h, cancelamos las x antes. Perfecto, ¿qué hacemos con eso? Sabemos que h va a tender a 0, ¿sí? Pero realmente esto se ve como incorrecto. Lo que siempre aprendemos en matemáticas es que no se debe dividir por 0 y estaríamos prácticamente dividiendo por 0. Pero eso es lo importante del concepto de límite. En el concepto de límite nosotros nunca vamos a llegar a 0 en sí, pero vamos a estar demasiado cerca. Entonces, otra manera de demostrar matemáticamente cómo se resuelve un límite es simplemente imaginemos que pudiéramos dividir por 0 o olvidémonos mejor que h va a tender a 0. ¿Qué pasaría si nosotros simplemente continuamos simplificando la fracción? Si continuamos, por ejemplo, expandiendo este paréntesis, si distribuimos acá, si cancelamos lo que podemos cancelar. En el concepto de límite esto se puede hacer y al final, si cancelamos todas las h's o si cancelamos, por ejemplo, esta h que está en el denominador con alguna h que llegue a estar en el numerador, simplemente vamos a cancelar lo que no nos sirve, ¿sí? Y simplemente vamos a llegar al final a tener un posible resultado. Esa es la manera en la que se resuelven los límites. Simplemente nos olvidamos de que en este caso el denominador va a tender a 0, seguimos expandiendo, simplificando, cancelando, esperamos que lo que no se debe hacer o lo que no se puede hacer se va a cancelar de alguna forma y vamos a terminar con una expresión a la cual sí le podemos introducir 0 en h. Entonces vamos a terminar obteniendo un resultado que va a ser útil. Entonces vamos a intentar hacer eso y vamos a intentar resolver este límite. De nuevo, es simplemente continuar simplificando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a expandir este paréntesis. Si ustedes ya vieron algo de álgebra, ya saben por qué este paréntesis es así. El resultado de x cuadrado de 2xh más h cuadrado
Aquí es simplemente distribuir. No se olviden del negativo. El negativo se va a distribuir a ambos lugares. Entonces se vería en menos 2 o ambos términos. Sería menos 2x menos 2h. Perfecto. Más 4. Ya expandimos toda esta parte. Ahora vamos simplemente a colocar el resto, que es, vamos a copiar, no vamos a cometer el mismo error de antes. Vamos a colocar el menos x cuadrado, perfecto, dividido sobre h. Y esto es un límite de nuevo. Este tipo de cosas que vamos a hacer solo se pueden hacer en límites. ¿Sí? Si no hubiera un límite y aquí hubiera un 0, eso no se puede hacer. Solo se puede con el concepto de límite. Solo con el concepto de límite vamos a ver si se puede cancelar esa h en el denominador y ver si después de cancelar esa h vamos a encontrar un resultado que no sea útil. ¿Sí? Solo en el concepto de límite. No lo vayan a hacer fuera de un límite, solo con límites. Entonces ya expandimos en el numerador. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos distribuir este negativo, entonces podemos hacerlo rápidamente en el mismo lugar. No hay ninguna necesidad de volver a copiar todo el paréntesis. Entonces, el menos por x cuadrado sería menos x cuadrado, menos por menos sería positivo. Acuérdense siempre de distribuir el negativo en todo el paréntesis, con todos los términos. De lo contrario, tendríamos errores en nuestros exámenes y no queremos nada de eso, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer menos x cuadrado, este sería, ya dijimos, más 2x, menos 4, perfecto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Cancelar. Tenemos cosas con x cuadrado aquí también. Vamos a ver si se puede cancelar. Tenemos x cuadrado aquí que es positivo y un x cuadrado negativo. X cuadrado menos x cuadrado 0 se cancelan. Se cancelan. Menos 2x con este 2x que es positivo se cancela. Este 4 con este menos 4 se cancela. Perfecto, hasta ahora todo bien. Vamos a seguir. De nuevo, vamos a copiar y pegar esto. No vamos a gastar tanto tiempo. Límite cuando h tiende a 0. Y lo que nos quedó en el numerador es 2xh más h cuadrado menos 2h sobre h. Entonces recuerden lo que intentamos, lo que habíamos dicho antes. Este tipo de cosas no se puede hacer fuera de un límite o sin un límite. No se puede dividir por 0. Pero dentro de un límite vamos a suponer ¿qué llegaría a pasar si pudiéramos cancelar esa h? Y efectivamente, si han puesto atención a lo que hay en el numerador, efectivamente se puede cancelar. Tenemos h en este término, en este término, en este término. Simplemente factorizamos y vamos a cancelar el h en el denominador. Entonces tenemos h x, h cuadrado sobre h es h, menos 2. Y cerramos paréntesis sobre h, ¿sí? Entonces, en un límite, si tuviéramos un valor de h que estuviera muy cerca a 0, podríamos simplemente cancelar estas dos h's perfectamente. ¿Y qué nos quedaría? Se iría esta fracción, ya no sería una fracción. Tendríamos solamente esta expresión, 2x más h menos 2. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, pues sabemos que el límite es cuando h tiende a 0, pues simplemente introducimos el 0 en h. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso realmente no cambia nada lo que tenemos. Y obtenemos nuestro resultado. 2x menos 2. Esto es lo que se conoce como una derivada. Una derivada es una manera de encontrar la pendiente de una línea tangente a una función en un punto. Eso es lo que acabamos de hacer. Y esta es la definición de límite o la definición con límites de una derivada. Y encontramos
que la expresión de la pendiente de nuestra línea tangente a la función x cuadrado menos 2x más 4 realmente es 2x menos 2. Esa sería la expresión de la pendiente. Y entonces nos dijeron que fuera la línea tangente al punto que está en x igual a 1, ¿sí? Entonces podemos hacer simplemente eso. Vamos a introducir este 1 aquí, vamos a reemplazar todas las x con 1. Entonces sería 2 por 1 me da igual a 2, menos 2, 2 por 1, 2, menos 2 me da igual a 0. Lo que quiere decir que la pendiente de esa línea tangente es 0. Bueno, tenemos ya la pendiente. Entonces, como ya hemos hablado ya varias veces, necesitamos un punto y necesitamos la pendiente. Tenemos la pendiente, nos falta el punto. El punto es muy sencillo. Tenemos que la coordenada en x es igual a 1. Solo tenemos la función. La función es x cuadrado menos 2x más 4. Vamos a copiarla y pegarla para no demorarnos tanto. Vamos a copiarla. C, vamos a pegarla acá. Control B. Y vamos simplemente a introducir el 1 para encontrar la coordenada en y. Entonces simplemente reemplazamos todas las x con 1. 1 acá. 1 acá, 1 al cuadrado es 1, no necesitamos este 2, menos 2 por 1 es menos 2, no necesitamos esta x ya. Simplemente encontramos el valor de esto, 1 por menos 2, menos 1, menos 1, 1 por menos 2 no, 1 menos 2 menos 1, más 4 me da igual a 3. Entonces encontramos la coordenada en y del punto, es simplemente y es 3. Y nosotros ya habíamos encontrado al principio de la lección cómo era la ecuación de una línea. Simplemente habíamos llegado a esta forma que es y menos y1 igual a m de x menos x1, siendo y1 y x1 las coordenadas del punto que tenemos. Entonces simplemente y1 es 3, vamos a introducir eso acá. Vamos a reemplazar eso, y1 es 3. Y simplemente x1 es 1, entonces lo vamos a introducir también. Y la pendiente es igual a 0. Voy a hacer esto más rápido con esta herramienta. Y esto es un 0. Entonces este es un caso especial. Cuando la pendiente es 0, simplemente pues esto va a ser 0. Todo por 0 es 0. Entonces simplemente esto va a ser 0. Pero de todas formas vamos a encontrar la ecuación de una línea. De este caso de la línea tangente. Y menos 3 o y igual a 3. Entonces la ecuación de la línea tangente a la función en el punto x igual a 1 es simplemente y igual a 3. Y así se hace o se resuelve un ejercicio de cómo encontrar la ecuación de una línea tangente. Este es un caso especial porque resultó que la pendiente era 0 y esto se cancela. Eso pasa cuando la línea tangente realmente es horizontal, ¿sí? Eso también tiene muchas aplicaciones en cálculo, entonces lo van a ver muchas veces. Líneas, tangentes, que realmente su pendiente es igual a 0. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual la pendiente no sea igual a 0. Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto, no necesitamos todo esto.
y vamos a discutir una aplicación y vamos a hacer un ejercicio en el cual la pendiente no sea igual a cero para pues practicar un poco o ver cómo se vería la ecuación de una línea tangente que no tenga pendiente igual a cero. Entonces, primero vamos a discutir un poco de aplicaciones. Las aplicaciones del cálculo se encuentran en muchísimos campos, en ingeniería, en economía, en ciencias, en física, en muchísimas cosas. Pero una de las cosas más importantes de este tipo de aplicaciones es simplemente encontrar una aproximación. Vamos a suponer que esta gráfica simplemente nos va a decir la velocidad a la cual se está moviendo un cohete. Entonces vamos a darle este nombre al eje Y, que es simplemente la velocidad del cohete en función del tiempo, y el eje X es simplemente el tiempo. Y de nuevo, una curva, vamos a suponer que nuestro cohete o la velocidad de nuestro cohete puede ser representada gráficamente como una curva. Vamos a hacer otra curva, tal vez primero aquí y vamos a mover esto acá. Perfecto. Esa va a ser la velocidad de nuestro cohete. Y este es el escenario. Esta va a ser la aplicación. Vamos a suponer que en algún momento dejamos de tener información de la velocidad del cohete, ¿sí? Sin embargo, siempre vamos a conocer un último dato sobre nuestro cohete. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que lo último que supimos sobre nuestro cohete era este punto. Y en ese punto dejamos de tener información. En ese punto el cohete tenía cierta velocidad, vamos a nombrar el tiempo en el que estaba ese cohete T1, y la velocidad es simplemente introducir esa coordenada en X en la función, y va a ser simplemente que la velocidad iba a ser la velocidad cuando el tiempo era T1. Entonces, conocemos el tiempo y conocemos la velocidad, y en ese momento dejamos de tener información. Si llegáramos a conocer la pendiente de esta gráfica, podemos aproximar la velocidad que tendrá este cohete en algunos instantes. Vamos a explicar qué es lo que quiero decir con eso. Primero vamos a mover esto para acá. Vamos a borrar este puntico feo de aquí. Listo. Entonces, vamos a suponer, tenemos la velocidad del tiempo aquí y también conocemos la pendiente. Entonces vamos a dibujar una pendiente aquí o una línea tangente y vamos a dibujar una línea tangente a ese punto rojo y conocemos la pendiente de esa línea tangente. Entonces, en ese punto, a partir de ese punto dejamos de tener información sobre la velocidad del cohete. Sin embargo, utilizando esta línea tangente que tenemos acá, podemos inferir o aproximar la velocidad que tendrá ese cohete después de T1 o después del tiempo T1. Efectivamente podremos hacerlo, ¿sí? Vamos a mostrar por qué eso es algo válido o como aplicación de este concepto. Simplemente vamos a continuar dibujando esta curva, la curva que representa la velocidad del cohete. Supongamos que después de esto el cohete se mueve así o la velocidad se representa así, etc. Lo importante es ver que durante un momento, prácticamente bastante cerca al punto rojo, no hay mucha diferencia en la velocidad si uno sigue esta línea gris, y la velocidad real si uno sigue la curva de la gráfica. Realmente no hay mucha diferencia. Entonces, siempre y cuando estemos en valores de tiempo muy cercanos a este punto rojo, podemos inferir una velocidad que no es real. Vamos a colocarle aquí velocidad A por aproximación, que va a ser cercana a la velocidad real.
que es la velocidad r, que está acá. Vamos a darle un puntico a la velocidad r, tal vez esto es de este color púrpura y la velocidad aproximada va a ser tal vez con un color marrón o café. Entonces, como pueden ver, realmente no hay mucha diferencia siempre y cuando estemos cerca al último punto donde nosotros tuvimos información. Pero eso puede ser muy útil. A un equipo de científicos les puede dar suficiente información mientras encuentran una solución al problema que estaban teniendo, pueden encontrar velocidades aproximadas a las cuales el cohete se va a mover, ¿sí? Eso es demasiado útil, no solo como aproximación en este caso, sino en muchas otras aplicaciones. Entonces, vamos a encontrar una velocidad aproximada de ese cohete que va a ser cercana a la velocidad real. ¿Cómo hacemos para encontrar la velocidad aproximada? Simplemente encontramos esta línea, ¿no? Tenemos esta línea, ya que ya sabemos cómo encontrar la ecuación de una línea tangente, y después encontrando la ecuación de esta línea tangente, y suponiendo que esto es tal vez, no sé, vamos a suponer otro valor, tiempo t2, ¿sí? Si tenemos otro tiempo, introducimos este tiempo t2 en la ecuación de nuestra línea tangente y vamos a obtener una velocidad o un valor en y que va a ser igual a la velocidad a o a la velocidad aproximada, ¿sí? Entonces vamos a intentar hacer ese tipo de ejercicio. Vamos aquí a suponer que realmente este gráfico ya no nos sirve, o bueno, vamos a dejarlo por un momento. Encontramos, por ejemplo, que la velocidad real del cohete hasta este punto podría ser describida o podría ser descrita, representada, mejor, eso está mejor dicho, representada por la ecuación x al cuadrado menos 9x más 57. Perfecto. Sabemos que el último punto donde tuvimos información fue en el punto t igual 2. T igual 2. Perfecto. Y como queremos que nuestra velocidad aproximada sea muy parecida a nuestra velocidad real, vamos a hacerlo en un tiempo que sea muy cercano al último tiempo en el que tuvimos información sobre el cohete. Entonces lo podemos hacer en el tiempo, por ejemplo, igual a 2.1. Estos ejercicios de aproximaciones se hacen generalmente en valores muy cercanos al punto de tangencia, ¿sí? Entonces por eso 2.1. Y hacemos exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, primero empezamos encontrando la pendiente en este punto, ya conocemos la definición de derivada utilizando límites, entonces vamos a utilizarla. Entonces vamos primero a borrar esto, no necesitamos esta gráfica ya. Vamos a borrar esto y vamos a comenzar. Vamos a colocar la fórmula. La fórmula era el límite de cuando h tiende a 0. Como, bueno, en este caso estamos utilizando una función de velocidad, podemos utilizar b en vez de f, eso no tiene ningún problema. Podemos utilizar, bueno, cometí un pequeño error acá, esto realmente no cambia nada en el problema, estamos utilizando tiempo, entonces no estamos utilizando x, estamos utilizando t, vamos a cambiar todo eso con t, y ya, ahora sí, todo está perfecto. Entonces, utilizamos t, pero el resto sigue igual, t más h menos bt sobre h, ¿sí? La definición de derivada. Entonces simplemente comenzamos a intentar
a intentar encontrar la pendiente de nuestra línea tangente. Vamos, bueno, esto realmente no necesito copiarlo, simplemente lo puedo pegar aquí directamente. Vamos a hacerlo otra vez, cometí un pequeño error. Perfecto. Y esto es simplemente, bueno, ya sabemos, t más h al cuadrado menos 9 de t más h. Y necesito un poquito más de espacio, voy a mover esto un poco a la derecha. Más 57. Más 57. Y coloco este menos acá. H aquí en el denominador y pues intentamos hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Esto simplemente ya deben saber ustedes que esto tiene una fórmula básica, t cuadrado más 2 por t por h más h cuadrado. Cuando un paréntesis con dos términos está elevado al cuadrado, aquí simplemente distribuyo un poco, menos 9t menos 9h más 57. Y aquí simplemente también hago lo mismo. Acá, acá, acá. Simplemente distribuyo el menos. Este cuadrado. Va a corregir eso un momento. Menos t cuadrado más 9t. De nuevo, menos por menos da más. Menos 57. Y por último, todo esto dividido por h. Cancelamos todo lo que se puede cancelar. Las t se cancelan. T cuadrado, t cuadrado. ¿Qué más se cancela? El 9t negativo, esto se cancela. Y el 57 es positivo y aquí es negativo, se cancela. Vamos a ver qué nos queda. Tenemos acá 2th más h cuadrado menos 9h fue lo que nos quedó en el numerador sobre h. Aquí ya ustedes deben saber, se factoriza el h afuera y simplemente cancelamos las h's. Lo podemos hacer directamente. Esta h con esta h, este cuadrado se va, esta h con esta h. Lo importante es saber para qué aplicaciones esto sirve en la vida real, ¿no? De t más h menos 9 sería la representación de la pendiente, pero aún tengo que hacer que h tienda a 0, entonces simplemente se acerca mucho a 0, tanto que simplemente es irrelevante o se anula, eso se cancela y simplemente nos queda que la expresión de la pendiente a esta función de la velocidad es 2t menos 9. Perfecto. Y sabemos que eso es tangente, que la línea es tangente al punto t igual a 2. Entonces simplemente hacemos eso. 2 menos 9. 2 por 2, 4. Menos 9. 4 menos 9 me da igual a menos 5. Perfecto. Y ya tenemos la pendiente al punto t igual a 2 de esta función. Utilizamos de nuevo la misma ecuación que ya conocemos, la ecuación de cualquier línea, que es y menos y1, etc. Pero pues aquí no necesitamos utilizar y, podemos utilizar simplemente
T y B, y V, esto es T, vamos a corregir eso rápidamente, menos T1, esto es B, esto es B, esto también es B. Perfecto. Entonces simplemente la velocidad y el tiempo, la pendiente menos 5, la pendiente M. Entonces esto es menos 5. Y el tiempo 1 simplemente es, el tiempo 1 es el tiempo que ya nos habían dado igual a 2. El tiempo que debemos introducir acá, que debemos sustituir acá, es el tiempo donde la línea es tangente a la función, que fue el punto t igual a 2. Entonces aquí perfectamente. Y luego pues tenemos que encontrar la velocidad. De nuevo, para encontrar la velocidad o y1, simplemente introducimos esta x en la función que nos dieron, que es esta de acá. Entonces simplemente vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a reemplazar esto con 2. Esto con 2. Eso es 2 al cuadrado me da 7 al cuadrado, sí. Es 2 al cuadrado me da 4. 9 por 2 me da menos 18. Más 57. Simplemente hacer un pequeño cálculo. Ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras. Lo voy a hacer rápidamente. 4 menos 18 da menos 14. Esto es lo mismo que 57 menos 14, ¿no? Entonces vamos a copiarlo así. 57 menos 14, 47. 47 menos 4, esto da igual a 43. Y este 43 lo introduzco acá y queda perfecto. Tenemos la ecuación de la línea tangente a la función en el punto t igual a 2. Y tenemos esto. No necesitamos tantas cosas de cálculo aquí en la pantalla, las puedo ir borrando, son innecesarias, nos incomodan un poquito. Y aquí está. Perfecto. Esa es la ecuación de la línea tangente. La ecuación de la línea tangente a la función de la velocidad en el tiempo t igual a 2. Entonces, simplemente para tenerla de una manera que sea más común, generalmente las funciones se escriben de manera y igual o velocidad igual. Entonces, simplemente distribuimos acá primero. Eso me da igual a menos 5t. Menos 5 por menos 2. Menos por menos da más. Entonces se vuelve positivo. 5 por 2, 10. Más 43. 10 más 43 me da 53. Entonces simplemente vamos a borrar eso. Y me da más 53. Esta es la ecuación de la línea tangente. Entonces vamos simplemente a hacer esto de manera rápida. Vamos a intentar expresar cómo luciría esto en nuestra gráfica, cómo luciría esto gráficamente. Supongamos que esta curva negra es la curva de la velocidad real y esta línea tangente es la línea tangente al tiempo t igual a 2.
Vamos a hacerlo tal vez con este color aquí. Este es el tiempo t igual a 2. Y como ya había explicado antes, siempre y cuando sea en tiempos muy cercanos a este punto azul, los valores de esta línea tangente van a ser similares a los valores de esta función. Van a ser muy similares a los valores de la velocidad real. Entonces, si estamos cerca, vamos a tener valores que son aproximaciones muy cercanas. Entonces, la aproximación que ellos quieren que nosotros hagamos es en el tiempo t igual a 2.1. Entonces, simplemente sería, supongamos que el tiempo, este sería el valor real, no hay necesidad de buscarlo. Sería en el tiempo t igual a 2.1 y eso es lo que queremos hacer, 2.1. Introducimos ese tiempo en la velocidad. Y esto se puede hacer rápidamente con calculadora. Esto simplemente sería la velocidad, sería menos 10.5 más 53. La velocidad, 43 menos 0.5 me da 42.5. Realmente las unidades aquí no son importantes, sino entender por qué esta aplicación es importante en la vida real. Entonces, en este caso, en un cohete, en el que un punto dejamos de tener información sobre la velocidad del cohete, pero sabíamos la última información, conocíamos la última velocidad que había tenido el cohete y a qué tiempo, podemos aproximar qué tipo de velocidades el cohete podría tener después de que dejamos de tener información. Entonces, en el tiempo 2.1 vamos a tener que el cohete va a tener esta velocidad, una aproximación, y eso puede ser muy útil para el grupo de científicos que esté monitoreando el cohete. Este es un tipo de ejercicio que se puede aplicar y es muy importante en la vida real y es solo es solo una pequeña muestra de la cantidad de aplicaciones que tiene el cálculo y específicamente encontrar ecuaciones de una línea tangente en muchos campos de la vida real. Entonces espero que ustedes hayan tenido un buen tiempo y que hayan podido entender mejor este tipo de temas y este tipo de conceptos y que ojalá les haya servido si han tenido antes problemas con estos ejercicios y les sirva para sus exámenes. Fui Daniel Andrade, un gusto haberles dado esta lección a ustedes hoy y buenas noches.